Entonces, este trastorno, si bien esta parte, o bueno, más bien esto de trastorno de personalidad múltiple no está contemplado en el programa, me pidieron que les explicara un poquito. Entonces, vamos a nada más mencionar la definición, un poco acerca de sus características fisiológicas y cómo es el tratamiento. Entonces, obviamente esta parte no va a venir en el examen, solamente es como parte de cultura general y un poquito como para ampliar un poco más los temas del tema. Entonces, el trastorno de identidad disociativa, más bien el término disociación, significa que técnicamente tú estás separándote del contexto personal que tienes y estás como que asumiendo que tienes una visión distinta, un poco más alejada a la normal. Recuerden que, por ejemplo, les decía que algunos alucinógenos disociativos, como era ketamina, fenciclidina, inclusive otro tipo de fármacos, lo que hacen es directamente hacer una proyección externa de lo que estás percibiendo, es decir, hacen como que si te separaras un poco de tu contexto real y estuvieras viviendo una situación distinta u otra personalidad diferente. Entonces, lo mismo ocurre con el trastorno de identidad disociativa. ¿Qué se debe o qué genera este tipo de trastorno? Principalmente se genera algún tipo de estrés. Es como una derivación tanto de una situación psicótica y también de un problema relacionado con algún estrés postraumático, ya sea, por ejemplo, algún evento violento o algún evento que sea directamente un poco más agresivo. Entonces, un elemento que pueda generar un estrés importante, entonces eso se puede desencadenar con el desarrollo de este trastorno. Ándale, exactamente. Sí, como sí, para aquellos que hicieron la parte de la película y vieron un poco acerca de la isla siniestra, sí, un poquito ahí de trastorno de identidad disociativa, es más o menos uno de los elementos. O, por ejemplo, si han visto esta saga como ¿cómo se llama? Este, ay, no recuerdo si era Broken o era, no me acuerdo ahorita el nombre, pero se los mencioné al final. Split, exactamente. Split es uno de los ejemplos clásicos de este tipo de trastornos. Muchas gracias, Claudia. Entonces, ¿cómo se hace directamente o qué es lo que se cree que ocurre directamente en el cerebro? Se cree que durante o a través de este estrés o de este mecanismo que generó una situación caótica dentro del cerebro, empieza a generarse nuevos patrones o nuevos arreglos neuronales. Y esto va a permitir que la persona tenga una conexión distinta a como era originalmente. Entonces, digamos como que se crean como varios mapeados del cerebro de forma independiente. Entonces, cuando sale una personalidad, este mapeado es el que aparece directamente cuando está la personalidad activa y después, digamos, cuando descansa esta persona, se restablece el mapeado original. No sigue estando muy claro exactamente cómo se genera este mapeado. Lo que normalmente se ha visto, como les digo, es algunos psiquiatras mencionan que puede ser, por ejemplo, un estado de alucinaciones, es decir, algún proceso de alucinación que está presente y que este mismo como arreglo de neuronas directamente está asociado a este tipo de problemas. Otros, por ejemplo, lo relacionan un poco más con un estado de ansiedad. Entonces, en el estado de ansiedad, el procesamiento de señales llega a ser un poco más rápido. Entonces, se cree que en este estado de ansiedad, algunas respuestas empiezan como que a encender. Entonces, son como dos historias distintas de qué es lo que se ha visto. Eh, ¿Qué es lo que hace o cuáles son las características para identificar si existe la presencia de este trastorno disociativo? El manual DSM menciona que, por ejemplo, debe de tener por lo menos dos identidades o dos personalidades marcadas. Es decir, que realmente sea muy evidente que esta persona tiene comportamientos distintos con dos seres diferentes. Inclusive que tenga esta como introducción. Es decir, en un punto puede llamarse, por ejemplo, yo soy Josué, tengo esta actividad, es, digamos como que la actividad real o la personalidad más antigua, y después se presente con un nombre distinto.
Sí, exactamente. Es la película que mencioné, Claudia, Fragmentado o Split, es la misma. Eh, muchas veces, por ejemplo, también otro de los métodos de diagnóstico que hacen es, por ejemplo, que la personalidad tenga el control o el comportamiento de la persona en común. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, yo tengo una personalidad, tengo unas decisiones, tengo ciertas actividades, la personalidad invasora va a tomar posesión de mi persona y va a tomar sus propias decisiones. Entonces, ese es como otro de los diagnósticos. Y después se ha visto, por ejemplo, que puede haber desmayos, pérdida de memoria, inclusive un poco de ansiedad o insomnio. Que esos realmente no están muy claros cuáles son como los elementos, pero se ha visto que están, digamos, como que presentes en este estado de trastorno disociativo. Entonces, digamos que esos son como los diagnósticos como más claros, es decir, que tengan una personalidad diferente. Es un poco difícil de hacer diagnóstico, como les decía, porque se puede confundir directamente con un estado o con un trastorno psicótico tradicional. Entonces, tiene que haber cierta recurrencia en los eventos psicóticos para hacer el diagnóstico correcto. ¿Cuál es el tratamiento que se ha dado principalmente para esta patología? Pues uno de los tratamientos que se está intentando es la reasociación, es decir, si el estado disociativo genera personalidades múltiples, lo que se trata, por ejemplo, es de dar centralidad o centrarse un poco más en la personalidad madre, que es directamente la personalidad con la que fue desarrollándose este individuo. Entonces, se trata, por ejemplo, de terapias psicológicas largas. Se intenta, por ejemplo, de hacer una reconexión con la identidad, hacer un arraigo sobre la personalidad principal, intentar mostrarle a la persona que las otras personalidades que están ahí invadiendo su cerebro no son personalidades tan antiguas como la original, entonces realmente ellos se consideran como personalidades invasoras. Se puede dar, por ejemplo, algunos tratamientos para la depresión o para la ansiedad, que serían como los efectos adversos que normalmente generan, perdón, los efectos asociados que generan este tipo de personas. Muchas veces, por ejemplo, en este proceso, en este recambio de mapeado, generan trastornos de ansiedad, pueden llegar un poco a generar depresión, o inclusive dificultad para concentrarse. Entonces, la mayoría de los tratamientos farmacológicos se enfocan en controlar este tipo de síntomas. Mientras que la terapia psicológica tradicional se encarga de hacer este remapeado directamente. ¿En qué se diferencia de la esquizofrenia? Ay, Eh, perdón. sí, bueno, déjate contesto la pregunta de su compañera. Preguntan que cuál es la diferencia entre la esquizofrenia y este trastorno. La diferencia principal es que en la esquizofrenia, digamos, la personalidad no se modifica. Es decir, la personalidad, la persona que tiene esquizofrenia tiene alucinaciones, tiene delirio, pero el comportamiento se mantiene homogéneo. En el caso de trastorno de identidad disociativa, una personalidad distinta, muy marcada, se apodera directamente del individuo. Entonces, básicamente como lo representan, ya sea de manera exagerada, un poco caricaturizada, esta percepción de que son dos personas totalmente distintas o una persona está aparentemente está actuando sobre la otra, muchas veces se llega a notar este tipo de elementos. Obviamente esto es, digamos, como que lo que se representa en este tipo de películas es un trastorno, digamos, ya muy avanzado y muy marcado. En los inicios, por ejemplo, del trastorno de identidad disociativa, puede ser que simplemente tengamos como una voz acompañante, es decir, una persona que está dando una opinión constantemente, pero poco a poco, conforme este evento va creciendo, se le va dando un poco más de identidad y más de autonomía. Entonces, si al inicio, por ejemplo, nada más sale como pensamientos, sale de manera esporádica, con ciertos comportamientos asociados a tu personalidad, entonces no se relaciona demasiado. Pero mientras más vaya avanzando la patología y mientras más relevancia le vayas dando a estas personalidades invasoras, entonces se va desarrollando más este trastorno. Sí,
Sí, exactamente. Dependiendo de cómo sea la percepción, la persona está consciente de que tiene diversas identidades y que está, digamos, dándoles más autonomía y les está dando mayor identidad. Entonces, dependiendo de la personalidad, normalmente se les menciona que sí tienen diferentes, que sí tienen relevancia dentro de su ser y que son parte del mismo individuo. Entonces, esa es como la percepción que tienen este tipo de pacientes. Obviamente lo que se intenta es, por ejemplo, pues dar, nuevamente tratar de reconectar estos circuitos y dar un poquito más de peso a la identidad central. Entonces, en cuestión de tratamiento farmacológico, no hay un tratamiento adecuado. Simplemente ahorita se está intentando con diferentes estrategias, ya sea, por ejemplo, algunos psicólogos intentan hacer el tratamiento de hipnosis, o sea, directamente tratar de entrar en los recuerdos más profundos y hacer estas como conexiones neuronales, tratar de una terapia que van a enfocarse principalmente en identificar cuál es la razón de la existencia en las personalidades invasoras y finalmente tratar de identificar cuál fue la causa que llevó o que orientó a la generación de estas personalidades. Normalmente, por ejemplo, si fue a través de una experiencia traumática, vamos a poner un ejemplo, un abuso sexual o un accidente automovilístico, normalmente se intenta trabajar sobre el eje central que generó o que causó este tipo de formación de personalidades. Entonces, en algunos casos, tratando directamente la causa, la personalidad como que se va normalizando. En otros casos llega a ser un poco más drástico, como por ejemplo lo que menciona aquí su compañera Paulina, donde realmente ya están como más intrincados, que ya lo aceptan un poco mejor y lo determinan que es realmente varias personalidades dentro de un solo ser. Preguntan que cuál es el fundamento de la terapia electroconvulsiva. Les voy a comentar un poco acerca de lo que era la terapia electroconvulsiva y algunas otras técnicas que se utilizaban antes para el tratamiento de estas enfermedades psicóticas. La terapia electroconvulsiva, si bien no se ha descartado actualmente, de hecho se sigue utilizando, la idea de esto es realmente muy sencillo. Es realmente si nuestro cerebro es una batería y está disparando de manera asincrónica, es decir, está disparando ciertas regiones en algún punto, pues la terapia electroconvulsiva lo que intenta es homogeneizar, es decir, si algunas neuronas están disparando de manera lenta o están siendo con retrasos, y esto puede generar problemas en la percepción de ideas, pues a la hora de dar una corriente externa, se intenta como normalizar toda la corriente eléctrica del cerebro. En algunos casos se ha visto que todavía sigue siendo efectiva, sobre todo, por ejemplo, para personas que tienen trastorno bipolar, se llega a utilizar todavía para contrarrestar estos efectos. En algunas personas que tienen alucinaciones muy fuertes, se llega también a utilizar para normalizar la frecuencia de disparo de las neuronas excitatorias. Pues principalmente intentamos como evitar estos retrasos en la señalización o evitar esta autonomía que tienen algunas regiones para empezar a mandar señales donde no deberían estar disparando. Obviamente, dependiendo mucho, por ejemplo, de la intensidad del electroshock y de la frecuencia, pues puede generar también varios problemas, porque nuevamente no estamos controlando en qué región del cerebro estamos estimulando. ¿Sí? Simplemente estamos dando una descarga generalizada y esperamos que eso se normalice. Como les digo, no conocemos mucho sobre el funcionamiento del cerebro, entonces muchas de las técnicas son experimentales. Si les interesa, por ejemplo, mucho acerca de conocer un poco más de cómo está el procesamiento y algunas enfermedades que afectan el cerebro, les voy a dejar un libro de divulgación científica bastante bueno. Es de un autor que se llama Sam King. Y, ¿cómo lo tradujeron? Lo tradujeron como Historia insólita de la neurología.
Profe, y una pregunta, ¿esos trastornos ya, o sea, ya los pueden establecer como genéticos o todavía no? En algunos casos, más bien, dependiendo dependiendo del impacto de la enfermedad, es la profundidad con que se estudia. Desafortunadamente, en el área de la ciencia y de la medicina, gran parte de las investigaciones que se hacen sobre ciertas enfermedades tiene que ver con la búsqueda de remuneración económica por parte de algunos laboratorios. Entonces, si estamos hablando de que es una enfermedad que afecta, vamos a poner un número, del 0.01% de la población mundial, la industria farmacéutica no va a invertir millones de dólares en hacer una investigación a profundidad sobre este tipo de enfermedades. Entonces, el paso a la recopilación de información es muy lento, tanto por la presencia de casos como por la permisibilidad para hacer el estudio más a profundidad. Entonces, enfermedades que no son tan frecuentes, no se tiene tan tipificado exactamente qué es lo que está pasando. En algunos casos, pues ha habido estudios donde se ha relacionado que, por ejemplo, pues ya ha habido una generación que expresa ciertos patrones similares. Sin embargo, si la enfermedad es un poco más frecuente, pues hay mucho más herramientas para poder hacer el avance mucho más rápido. Vean, por ejemplo, el caso ahorita de la pandemia. Entonces, como todo el mundo estuvo centrado en un solo objetivo constantemente, se logró sacar una vacuna prácticamente en 4 meses. Entonces, a pesar de que nosotros seguimos siendo la fase 3 de evaluación, de la evaluación clínica de esta vacuna, pero se logró hacer la identificación del factor de virulencia, se logró identificar o hacer la secuenciación del material genético y se logró explorar un poco más acerca de la información de la invasión. Entonces, en este tipo de enfermedades que no son tan frecuentes, pues realmente el avance científico llega a ser un poco más lento. Por eso no tenemos tanta información sobre cuáles son los casos. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que se ha notado, por ejemplo, en personas que han ido, sobre todo, por ejemplo, muchos soldados que han estado directamente en combate, regresan con trastorno de identidad múltiple, personas que, por ejemplo, han sufrido violencia sexual, también pueden generar trastorno de identidad múltiple. Entonces, básicamente lo que hacen la mayoría de los trabajos es recopilar los casos aislados y tratar de sacar una conclusión, digamos, con base a la experiencia que han desarrollado. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una causa exactamente qué es lo que puede detonar, si hay algún gen que pudiera estar relacionado. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar con el tema de inflamatorios. Entonces, la clase pasada terminamos viendo sobre la clasificación de los fármacos antiinflamatorios no esteroidales. Nos quedamos, me parece, en esta diapositiva donde mencionábamos un poco acerca de sus propiedades. Que realmente muchas de las propiedades farmacocinéticas ayudan principalmente a identificar cuál es el mejor antiinflamatorio, cuál es el mejor fármaco para determinadas patologías. Mencionamos un poco acerca de los efectos adversos que generan este tipo de fármacos, destacando principalmente los problemas gastrointestinales. Habíamos visto que, por ejemplo, los fármacos, los AINES como tal, son inhibidores de la enzima ciclooxigenasa y entonces vamos a disminuir la producción de prostaglandinas. Les mencionaba que, por ejemplo, parte de los funcionamientos de la prostaglandina se encarga principalmente de la regulación vascular. Se encarga de generar procesos vasodilatadores o vasoconstrictores. Entonces, la disminución, por ejemplo, de estas prostaglandinas que tienen efecto vasodilatador, pues va a haber afectado la irrigación sanguínea de los diferentes órganos. Y esto va a generar la mayoría de los efectos fisiológicos destacados en este tipo de órganos que requieren de gran cantidad de sangre. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que este es un calibre dilatado de algún tejido que está irrigando de manera periférica.
Si tenemos aquí un componente, vamos a decir que tengamos aquí algún fármaco que estemos tomando y está acumulado. Si aumentamos el calibre, vamos a aumentar el flujo. Entonces, ¿qué va a haber? Primeramente va a haber un proceso de dilución del fármaco, porque tenemos mayor cantidad de solutos. Tenemos también, aumentamos la velocidad. Aumentamos la velocidad de flujo y eso hace que tengamos una mayor cantidad o un mayor, sí, una mayor cantidad de sangre que está llegando directamente a los tejidos. ¿Y eso que va a evitar? Que, por ejemplo, no solamente fármacos, sino inclusive mismas sustancias de desecho del metabolismo se lleguen a acumular. Y esto va a mejorar la función fisiológica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se observa directamente con el abuso de este tipo de sustancias, de fármacos AINES? Pues vamos a generar dolor abdominal, vamos a generar sangrado, porque nuevamente tenemos esta acumulación del ácido clorhídrico y de fármacos en el organismo. Entonces, estos van a ir degradando poco a poco los diferentes tejidos gastrointestinales. De igual manera vamos a generar problemas como estreñimiento, diarrea, porque nuevamente vamos a estar alterando el funcionamiento original del organismo. Entonces, esto a la larga pues genera normalmente problemas, principalmente de gastritis, reflujo gastroesofágico, un poco de constipación e inclusive parte de flatulencias. Entonces, si bien son efectos adversos que son tolerables por la mayoría de los pacientes, pues están presentes. Y si una persona, por ejemplo, tiene una patología bien diagnosticada de úlcera gástrica o reflujo gastroesofágico bastante avanzado, pues el uso de estos AINES pues complica un poco más el tratamiento. Es casi siempre, por ejemplo, si van al médico y les recetan algún tipo de AINE por más de 7 días, casi siempre en la receta va a ir acompañado ya sea de omeprazol o ranitidina, aunque ahorita la ranitidina está teniendo problemas a nivel de COFEPRIS, pero antes eran los dos como tratamientos importantes. Si no, pues ya les darán algún antiácido un poco más sencillo, como sales de bismuto o sales de magnesio, que sería pues, el peptolismol y el Melox, ¿no? Como para contrarrestar estos efectos fisiológicos. A nivel de plaquetas, vamos a tener una destrucción de las plaquetas. Entonces, al disminuir los números totales de plaquetas en el organismo, pues se corre el riesgo principalmente de generar algún problema de hemorragia. Entonces, en personas, por ejemplo, que ya sea que tengan hemofilia o que vayan a tener un proceso de cirugía en los próximos días, pues se les recomienda que no consuman por lo menos en los últimos 15 días algún tipo de AINE para evitar algún riesgo durante el proceso quirúrgico. También, como les mencionaba, pues tenemos problemas tanto hepáticos como renales, principalmente porque el metabolismo se enfoca eh, en este tipo de vías. El principal metabolismo por el cual que me preguntan que si el paracetamol no receta por más de 5 días, ahorita vamos al paracetamol y vamos a hablar un poquito más a detalle de este fármaco. Sí, la principal vía de excreción de la mayoría de los AINES es a través de vía renal. Entonces, estar estresando constantemente al riñón, tratando de expulsarlo esto a través de la parte de la nefrona, pues estresa de manera importante al riñón. Entonces, si además tenemos alguna comorbilidad, como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, pues todavía el riñón se estresa cada vez más y le cuesta mucho trabajo estar haciendo la eliminación constante de este tipo de fármacos. Entonces, a la larga, podemos tener riesgo, por ejemplo, de insuficiencia renal, de alteraciones en la excreción o reabsorción de ciertos solutos como sodio, potasio, cloruros o inclusive problemas a nivel de glucosa. Entonces, todo esto pues va a generar problemas a largo plazo. A nivel cardiovascular, pues también se ha visto que puede generar ciertos problemas como edema, algunos problemas de inflamación cardiovascular, problemas como taquicardia, que también está derivado con la destrucción de ciertas plaquetas que están ahí en la periferia. Y también se ha visto que, por ejemplo, sobre todo, algunos fármacos llegan a estresar de manera indirecta a algunos receptores del corazón. Se ha visto, por ejemplo,
de los últimos casos se ha visto que el ibuprofeno tiene ciertos efectos cardiovasculares importantes. Aún no se sabe exactamente qué es lo que pasa, pero se ha visto que, por ejemplo, en personas que tienen angina de pecho, pues llegan a ser un poco más susceptibles con el ibuprofeno. Entonces está, por ejemplo, intentando cambiar este fármaco en personas que tengan alguna sensibilidad cardiovascular. A nivel, por ejemplo, reproductivo, pues, como les decía, si bien el misoprostol se utiliza como un agente abortivo, como un agente para interrupción del embarazo, pues también puede generar problemas tanto en el inicio de el proceso de ovulación, también, por ejemplo, en la parte de inhibición de parto, de problemas de gestación, también se ven afectados de manera importante. Inclusive se ha visto que en algunos casos, por ejemplo, varias chicas pueden generar o incrementar el nivel de sangrado durante su periodo con el uso o el consumo de este tipo de fármacos. Si bien no es un sangrado que pueda poner en riesgo la salud de la mujer, pues llega a ser un poco también pues impactante, ¿no? Sí, cada mujer conoce el nivel de flujo que normalmente tiene cada mes. Puedes duplicar o triplicar la cantidad de flujo y la cantidad de sangre que se está presentando, pues llega a ser un poco pues llega a ser un poco impactante, ¿no? Y pues a todos no nos gusta vernos sangrar así en grandes cantidades, ¿no? Pero sí llega a pasar. Entonces también si llegaran a notar que su nivel de flujo sanguíneo se incrementa durante su periodo, nada más revisen si han consumido muchos antiinflamatorios en los últimos 6 o 7 días. Si no es así, pueden ir directamente con la revisión de un especialista para determinar que no hay algún otro problema. Pero si no, no hay ninguna complicación de riesgo. Preguntan cómo es que algunos AINES pueden retrasar la ovulación. El retraso de la ovulación se debe principalmente a que varias prostaglandinas están relacionadas también con la liberación de algunos estrógenos y también, por ejemplo, progestágenos y algunos estrógenos. Entonces se ha visto que, por ejemplo, si pueden ser dos mecanismos distintos. Uno, de manera directa, retrasen, bueno, favorezcan la liberación de estradiol y esto inicia el periodo de manera anormal. Por otro lado, también se ha visto que, por ejemplo, si generamos un sangrado excesivo o aumentamos las contracciones uterinas por el uso de estos fármacos antiinflamatorios, muchas veces llega a pasar que el endometrio se sale antes de que inicie, por ejemplo, el proceso del periodo. Recordemos que durante el proceso de la menstruación lo que ocurre es que existe un desprendimiento del endometrio que no se logró consolidar. Es decir, el endometrio es como este tejido que va a recibir al óvulo, que va a recibir al espermatozoide, que va a permitir su implantación para la progresión del embarazo. Si no se cumple este proceso, el endometrio no se forma o no se madura y entonces es eliminado a través del canal. Lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, con los antiinflamatorios es que bloquean la irrigación sanguínea durante el proceso del desarrollo del endometrio y vamos a decirlo, eh, genera una disminución en los niveles de estrógenos y progestágenos que está, digamos, directamente relacionada con la maduración del endometrio. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Cuando ya detecta que el endometrio está, digamos, como bien estandarizado, empieza a cambiar la liberación de ciertos esteroides. Si quieren, podemos dar una revisión o cuando veamos la parte de algunos fármacos de la interrupción del embarazo, podemos ver exactamente cómo está la liberación de estos esteroides, en qué punto y cuál es la función de cada uno de ellos. Ahorita de manera general, créanme que los progestágenos se encargan, por ejemplo, de la inducción de nutrientes para, digamos, la estabilización del óvulo, mientras que los estrógenos se encargan de la maturación del endometrio. Entonces, si el endometrio tarda tiempo en formarse, lo que ocurre es que tenemos mayor liberación de estrógenos por más tiempo. Y eso hace que, si eran 5 días los que se necesitaban para una maduración completa del endometrio, ahora se extiende a 7, 8 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando termine, al siguiente inicio del periodo, al siguiente proceso de ovulación, es cuando ya van a tener esos retrasos de 3 días.
Entonces, muchas veces este proceso se repite al mes siguiente. Entonces, durante, por ejemplo, después de 4 meses, a lo mejor ya tenemos un retraso de 12 días, que ya es un retraso un poco más importante. Entonces, más o menos es lo que ocurre directamente con los AINES. Ok. Y pues también no podemos destacar, no podemos evitar algunas enfermedades autoinmunes, sobre todo, por ejemplo, problemas de urticaria, problemas de reacciones anafilácticas, sobre todo personas que tienen hipersensibilidad a algunos de los fármacos. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle sobre dos de los principales o los más AINES utilizados actualmente. Primeramente vamos a hablar acerca del ácido acetil salicílico, que también está, bueno, es el principio activo de la aspirina, prácticamente el fármaco más conocido a nivel mundial. Entonces, la aspirina es un fármaco realmente sencillo, realmente solo es la acetilación del ácido salicílico, que si lo regeneramos aquí como un hidroxilo, es prácticamente el ácido salicílico y solamente le agregamos este grupo funcional. Entonces, el ácido acetil salicílico fue de los primeros fármacos que se identificó que tenían efectos para controlar problemas de nocicepción y generaban algunos efectos antiinflamatorios. Si recuerdan, la clasificación que les puse aquí, tenemos que la clase o el mecanismo de acción es un efecto irreversible dependiente del un efecto competitivo de manera irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido acetil salicílico tiene un mecanismo muy particular. Prácticamente lo que hace es que si tenemos aquí la COX, en lugar de unirse por su sitio de acción como cualquiera de los otros fármacos, lo que va a hacer este ácido acetil salicílico es adicionar los grupos acetato. Entonces, básicamente este es un agente alquilante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al donar estos grupos acetato a la COX, va a perder su funcionalidad. Vamos a tener menor función. Vamos a generar un impedimento estérico que cuando llegue, por ejemplo, el ácido araquidónico, pues no va a tener espacio, no va a estar, digamos, de manera cómoda para poder catalizar la formación de todas las prostaglandinas y prostaciclinas. Entonces, ese es uno de los efectos o ese es el mecanismo principal que hace la interrupción directamente del funcionamiento de este tipo de fármacos, de este tipo de proteínas. ¿Qué más se ha visto? Obviamente, pues si este es un fármaco alquilante que va a estar acetilando diferentes a la COX, pues también tiene otros blancos moleculares. Y uno de los más importantes son las plaquetas. Entonces, el ácido acetil salicílico puede alquilar directamente la membrana plaquetaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuevamente al hacer esta alquilación constante de las plaquetas, va a llevar a la destrucción plaquetaria. Entonces, esto va a hacer que nuestras plaquetas se mueran. Ahora, posiblemente hayan escuchado, bueno, posiblemente hayan escuchado que últimamente a partir de los años 2000 hay una campaña importante de consumir ácido acetil salicílico en una dosis de 100 miligramos cada 7 días como un fármaco cardioprotector. Entonces, ¿cómo explicamos que si realmente este fármaco está matando mis plaquetas, cómo es que se recomienda ampliamente como un agente cardioprotector? La respuesta tiene que ver con el uso y el rango de dosis.
Al utilizar, por ejemplo, una concentración muy pequeña, como 100 miligramos, lo que vamos a hacer es tener una destrucción plaquetaria controlada. Es decir, vamos a estar eliminando aproximadamente el 10% de nuestras plaquetas totales con esa única dosis. ¿Por qué querríamos hacer eso? Porque normalmente, si ustedes se ponen a pensar, ¿hace cuánto que no tienen una herida profunda importante? Es decir, que tengan una cortadura donde realmente hayan perdido más de 10 mililitros de sangre o que hayan tenido, pues sí, algún tipo de contusión importante que haya perdido, que hayan perdido sangre de manera, pues, de manera abundante. Si no ha sido el caso, quiere decir que sus plaquetas han estado ahí, digamos, como con su tiempo de vida, pero no han sido utilizadas. Por lo tanto, estas plaquetas van a envejecer. Y si supongamos el día, en algún momento, en algún futuro, llegan a tener un accidente, pues sus plaquetas no van a estar al 100% activas, sino ya van a ser plaquetas senescentes, van a ser plaquetas viejitas. Entonces no van a tener la misma velocidad de respuesta y no van a tener la misma eficacia para controlar algún tipo de herida. Entonces, al utilizar, por ejemplo, ácido acetil salicílico de manera controlada o de manera paulatina, lo que hacemos es que estamos matando estas plaquetas para estimular a la médula ósea que produzca más cantidad de plaquetas. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Que siempre tengamos en nuestro organismo plaquetas jóvenes. Para cuando las necesitemos, podamos generar un efecto protector de manera importante. Además de que también, por ejemplo, si las plaquetas Si, por ejemplo, tenemos aquí plaquetas que ya son senescentes, estas plaquetas normalmente se van a empezar a morir y se van a quedar, digamos, aquí en el tejido cardiovascular. Pues supongamos que tengamos varias plaquetas que ya están muriendo. Pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener aquí una acumulación. Y estas plaquetas que se están acumulando pueden estimular el proceso de trombosis. Es decir, vamos a iniciar un coágulo. Y sabemos que un coágulo directamente en torrente sanguíneo pues puede generar un problema ya sea de infarto o podamos generar un problema de isquemia. Entonces, al utilizar, por ejemplo, ácido acetil salicílico, también nos permite ir destruyendo las plaquetas que ya se están acumulando y estimulando que, por ejemplo, los macrófagos puedan ir fagocitando estas plaquetas que ya se están muriendo. De tal manera que así podemos prevenir de manera importante la trombosis. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales se utiliza este ácido acetil salicílico como agente cardioprotector. Pero hay que cuidar mucho la dosificación. Normalmente las tabletas de aspirina vienen en presentaciones de 300, 500, inclusive hasta el de 1 gramo. Pero las más pequeñitas son de 100 miligramos. Entonces, si se toman una cada semana, van a estimular o van a mejorar, o van a prevenir, pues, sobre todo, la formación ya sea de infartos, de algún problema de trombosis, y también van a mantener las plaquetas, digamos, en condiciones óptimas para cuando sean requeridas. ¿Qué más? Bueno, en caso de farmacocinética, pues es un fármaco que se metaboliza rápidamente. Prácticamente en 30 minutos ya tenemos el pico máximo de concentración y después de ahí simplemente va a un proceso de excreción. De hecho, si ustedes lograron hacer la práctica en su laboratorio de Pharma 1, pues se dieron cuenta que pues, realmente el metabolismo llega a ser muy rápido. Entonces, esto lo que hace es que tengamos que aumentar la frecuencia de dosis para cuando necesitamos utilizarlo como un tratamiento único. Entonces, eso también puede generar un problema importante. Este, sobre todo a nivel renal. Preguntan que si el proceso de cicatrización mejora. Sí, sí, recordemos que el proceso de cicatrización tiene que ver primeramente con el proceso de coagulación de manera óptima y que la formación del trombo se haga tanto de manera inmediata y se haga de manera homogénea.
Recordemos que en la cascada de coagulación son varios factores que se están liberando, primeramente las plaquetas y después tenemos el sellador, que es la fibrina, que se convierte a el fibrinógeno que se convierte a fibrina, y entonces todo esto genera un sello de manera óptima. Si nosotros, por ejemplo, tenemos plaquetas que no están funcionando bien, no vamos a generar este tapete que va a bloquear directamente la herida o el proceso de cicatrización. ¿Qué va a pasar? Que va a tomar más tiempo y va a quedar un poco más no uniforme. Pues a lo mejor se han visto que algunas de sus cicatrices tienen como protuberancias, ¿no? Es decir, que no es una capa homogénea, sino tiene como topecitos directamente en la cicatriz. Tiene que ver que muchas de las plaquetas no se acoplaron de manera óptima, entonces estuvieron como a destiempo el proceso de cicatrización. Entonces sí aumenta, sí mejora este proceso de sanación de las heridas. Eh, ¿Qué efectos adversos se ha visto? Pues una de las principales patologías que se han asociado es el salicilismo, que se caracteriza por tinnitus, que es como pitido directamente en el oído constante. También puede generar problemas de vértigo y sobre todo disminución de la audición y del vómito. Entonces, ¿qué es lo que genera principalmente el salicilismo? Es un proceso de concentración de ácido salicílico que altera directamente los cilios que están en el oído. Entonces, tanto se empiezan a acetilar estas proteínas como se empieza a alterar el pH directamente en el oído. Y entonces esto genera que tengamos un mal funcionamiento del oído. Entonces sabemos que, por ejemplo, el oído regula tanto el proceso de coordinación, el proceso del equilibrio y también, además de procesos de la audición y está relacionado directamente con el centro del vómito. Entonces, cualquier alteración directamente en esto, pues genera todos los síntomas antes mencionados. Y de manera importante también se generaba síndrome de Rey. Sin embargo, actualmente ya no se percibe tanto desde que se ha hecho una campaña importante para dejar de utilizar el ácido acetilsalicílico a nivel pediátrico. Este síndrome de Rey se generaba principalmente por una saturación o un problema hepático de manera importante. Entonces, a partir de que se prohibió el uso a nivel pediátrico y el desarrollo de otros fármacos que son más utilizados, más tolerados, como paracetamol o el ibuprofeno, ya se ha evitado el uso de ácido acetilsalicílico en presentaciones pediátricas. Y esto sobre todo se da a partir de niños recién nacidos hasta los 8 años. Sí sufren bastante con el ácido acetilsalicílico. Ya después de los 9 años ya lo toleran un poquito mejor. El salicilismo afecta al oído directamente a través de proceso de acetilación de los cilios. Ok, entonces, ¿cómo funciona el oído? El oído, imagínense que es como una tapita, como si fuera el sapo de un WC. No sé si lo hayan visto, que tiene como un tapón directamente dentro de un agujero y que está como conteniendo diferente, bueno, en este caso el tanque del agua. Entonces, sí, lo que nosotros tenemos es como un taponcito que si nosotros estamos parados de manera erguida, van a mantenerse los dos lados sellados. Si nosotros, por ejemplo, nos inclinamos hacia un lado,
supongamos que aquí nos inclinamos hacia la derecha, lo que va a pasar es que este compartimento se va a abrir y entonces va a permitir la entrada de iones y va a alterar el proceso de la coordinación y un poquito acerca del equilibrio. Entonces, normalmente, si nosotros movemos mucho la cabeza de un lado a otro, o inclusive no coordinamos tanto la visión con el oído, es cuando, por ejemplo, nos empezamos a marear o empezamos a tener estas náuseas, porque realmente no estamos coordinando la parte de la visión, de cómo estamos enfocados y cómo está percibiendo el mundo el ojo y cómo se encuentra nuestro sentido del equilibrio, que es en este caso la parte de la estructura ciliar de la cóclea. Entonces, ¿qué hace el ácido acetilsalicílico? Pues empieza a destruir, empieza a afectar directamente estos cilios y entonces genera que, por ejemplo, esta apertura no sea tan eficiente, sino se quede como a la mitad. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, también una, digamos, como alteración en cómo estamos percibiendo el mundo de fuera. Entonces no estamos relacionados con la coordinación, tanto en la posición vertical que estamos, como la posición en nuestra cabeza. Y esto genera problemas de se le llama cinetosis, que es el mareo por movimiento. Ok, entonces, nuevamente, de manera de resumen, ácido acetilsalicílico es muy bueno, es el que más se utiliza. Recomendaciones, no abusar de él, no utilizarlo constantemente o como tratamiento único. El hecho de que genere este proceso de acetilación genera, por ejemplo, procesos muy puntuales. Si han, por ejemplo, abusado de las aspirinas, han notado que la presencia de úlceras gástricas se nota como agujas directamente en el estómago, es decir, son muy puntuales y son como muy finitas. Entonces las úlceras presentes por ácidos salicílicos son como muy finitas, pero son puntuales. No les duele todo el estómago, sino cierta región nada más. Ahora bien, vamos a hablar de el otro fármaco o el fármaco favorito de los médicos, que es el paracetamol. Entonces, el paracetamol es prácticamente uno de los fármacos preferidos en nuestro país. Prácticamente lo utilizamos para todo. Sin embargo, es uno de los fármacos que tienen ciertos efectos hepatotóxicos importantes. Entonces, parte, por ejemplo, de esta clase es fomentarles a reducir el uso del paracetamol de manera relevante. Por ejemplo, aquí un pequeño ejercicio. Si quieren, nada más pongan un puntito. ¿Quiénes de ustedes necesitan 2 tabletas de 500 miligramos, es decir, 1 gramo, para contrarrestar un problema de fiebre o un problema de dolor? Ok, entonces, México tiene un problema genético que ya llevó a una resistencia al paracetamol. Por ejemplo, si nos vamos a Asia, ellos necesitan 100 miligramos para contrarrestar una fiebre de 38 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, las personas asiáticas, si toman una tableta de 500 miligramos, que son las estándares aquí en México, pues prácticamente lo que les genera es inclusive una disminución de la temperatura de manera importante. Es decir, ellos llegan a caer hasta 35 grados con una tableta de 500 miligramos. Y nosotros ya necesitamos hasta 1 gramo para contrarrestar una fiebre o un problema doloroso. Y eso tiene que ver por el abuso que estamos utilizando de este fármaco. Y además, algo también muy importante es que el paracetamol es el único AINE que no tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, si su médico les receta que tomen paracetamol para una contusión muscular que tienen o le dicen que se torcieron, sí, que tuvieron una torcedura o que les duele parte de la espalda o que les duele el cuello y les da paracetamol, la realidad es que mejor tienen que cambiar de médico.
porque es el único fármaco que no tiene un efecto antiinflamatorio. Sí tiene un buen efecto sedante, eso sí ayuda un poco a calmar el dolor, pero no va a desinflamar, simplemente va a tranquilizar. Y sobre todo, el paracetamol es un muy buen agente antipirético. Entonces, técnicamente, mi recomendación personal es que utilicen solamente el paracetamol como un agente antipirético. Es decir, si ya tienen un problema de fiebre de 38 grados y tomaron, por ejemplo, previamente una indometacina, un ibuprofeno, un naproxeno y no se les bajó la fiebre, pueden tomar un paracetamol, pero no lo utilicen como tratamiento principal. ¿Por qué? Eh, porque realmente los efectos hepatotóxicos son muy importantes. Es decir, la ventana de actividad biológica del paracetamol es muy estrecha. Si no recuerdan el concepto, ventana de actividad biológica es este rango de dosis en el cual vamos a presentar los efectos terapéuticos y la distancia que existe entre los efectos tóxicos. Pues prácticamente la ventana terapéutica es muy estrecha. Por eso, creo que era Julio quien me decía que no se recomendaba el uso del paracetamol por más de 5 días. Y esta es una de las principales razones, porque ya a partir de 5 días la concentración plasmática ya es tan elevada que vamos a empezar a generar daños a nivel hepático. Y entonces esto puede generar, obviamente estos efectos no son a corto plazo, siempre son a largo plazo, pero podemos generar ciertos procesos cirróticos, es decir, destrucción del hígado e intoxicación de sustancias oxidantes que van a afectar el organismo. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué se genera este efecto hepatotóxico de manera importante? Tiene que ver con su metabolismo. Entonces, en este esquema les pongo las principales vías de metabolismo del paracetamol. Entonces, la mayoría del metabolismo se va a generar a través de citocromos. Entonces, citocromos. Entonces, el citocromo P450 va a encargarse, me parece que es el 1,2, el que se encarga del metabolismo de este fármaco. Es el que se va a encargar de contrarrestar o prevenir su funcionamiento dentro del organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar diferentes compuestos, pero uno de los más importantes va a ser el NAPQI, que es este de acá. Si ven, por ejemplo, si ven su estructura, lo único que hicimos fue hacer una oxidación en este punto para generar esta tautomería enólica, ¿no? Pues aquí la estamos enfocando un poco más hacia el grupo Z. Entonces, esta molécula, con esta tautomería, lo que va a generar es un proceso de prooxidante. Es decir, va a favorecer o va a facilitar la formación de radicales libres. Entonces, déjenme acercarlo un poco más. Entonces, este enlace de aquí es fácilmente que se pueda romper y generemos aquí un radical libre. Entonces, los radicales libres lo que hacen es robar electrones directamente de otras estructuras. ¿De dónde lo van a tomar? De donde puedan. Si el metabolismo principal va a ser a nivel hepático, entonces el electrón, perdón, que van a estar robando va a ser directamente las proteínas hepáticas. Entonces vamos a generar mayor formación de especies reactivas oxidantes en las células del hígado, que es lo que se ve más o menos en este esquema de acá. ¿Qué es lo que se ha visto? Que, por ejemplo, este NAPQI secuestra parte de nuestros agentes antioxidantes importantes, como es el glutatión, que es el que se encarga de prevenir que estos radicales libres de oxígeno se acumulen dentro de la célula a niveles tóxicos que puedan favorecer el proceso de apoptosis. Entonces, el glutatión se va a encargar principalmente de estar secuestrando este NAPQI. Entonces, si nosotros estamos consumiendo constantemente NAPQI, vamos a agotar nuestros defensas antioxidantes de glutatión y por lo tanto es posible que estas especies reactivas de oxígeno se vayan acumulando en el tejido hepático. Además, se ha visto que, por ejemplo, tenemos modificaciones post-traduccionales sobre otras proteínas. Es decir, vamos a generar
la adición de estos compuestos, de estos grupos aromáticos, hacia las proteínas. Entonces, recordemos que esto, por ejemplo, esto de aquí es un muy buen nucleófilo. Entonces, si nosotros tenemos muchos electrófilos, perdón, este es un muy buen electrófilo. Si nosotros tenemos muchos nucleófilos en el organismo, como son los hidróxidos de los aminoácidos, los grupos aminos de los aminoácidos, los grupos amino de los ácidos nucleicos, entonces todo esto se va a estar reaccionando directamente con estos componentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a generar estrés a nivel de proteínas. Y todos estos daños van a generar eventualmente daño celular a nivel hepático. Entonces, por eso es que no se recomienda el uso abundante de este paracetamol. ¿Por qué lo recomiendan tanto? ¿Por qué si tenemos estos efectos hepatotóxicos tan importantes, por qué lo siguen recomendando ampliamente los médicos actualmente? Sobre todo porque casi no va a generar efectos adversos. Es decir, casi no va a generar, por ejemplo, problemas gastrointestinales. Si bien, por ejemplo, la indometacina o el naproxeno son fármacos que sí o sí te van a generar algún úlcera gástrica o por lo menos un poco de gastritis, el paracetamol lo conocen como un fármaco bastante noble, es decir, que no va a generar malestares. Entonces, digamos que a corto plazo no va a generar úlcera gástrica, pero a largo plazo, pues sí puede generar procesos hepatotóxicos. Entonces, esa es una de las principales características por las cuales lo siguen recetando actualmente. Y porque, pues, además de que es de fácil acceso, es muy económico. Realmente una caja ya vale entre 10, 15 pesos aproximadamente. Entonces y lo podemos encontrar prácticamente, como es de venta libre, lo podemos encontrar prácticamente en cualquier lado. Eso ha facilitado que se aumente el proceso tanto de automedicación como de abuso de consumo de este tipo de fármacos. Pues nuevamente, mi recomendación es utilizar solamente como un agente antipirético y si ven que, por ejemplo, no les está funcionando, pueden inclusive utilizar meloxicam, también es muy buen antipirético, o metamizol. Metamizol también es un muy buen agente antipirético y de hecho es bastante potente. Inclusive el metamizol estuvo sustituyendo el paracetamol en personas que, por ejemplo, tenían COVID y que la fiebre nomás no le bajaba. Para evitar abuso del paracetamol por más de 5 días, se utilizaba o se cambiaba a metamizol para contrarrestar estos efectos. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a mencionar algunas enfermedades inflamatorias importantes que son problemas de inflamación crónica. Entonces, por ejemplo, una de las principales enfermedades crónicas es la gota. Entonces, la gota es una enfermedad que afecta directamente a las articulaciones. La gota es un problema metabólico. Sobre todo se caracteriza por la acumulación de ácido úrico directamente en este tejido de las articulaciones. El ácido úrico es un producto de degradación de las purinas. ¿De dónde vamos a obtener o dónde vamos a generar este ácido úrico? Sobre todo, por ejemplo, en alimentos cárnicos. Muchos alimentos cárnicos, inclusive algunos lácteos, contienen muchas purinas. Sobre todo porque, pues nuevamente lo que estamos comiendo son grandes cantidades de células que tienen propiedades muy similares a las de nosotros. Entonces estamos obteniendo todos los metabolitos primarios de estas células. Por lo tanto, por ejemplo, personas que tienen una dieta rica en carne, pues van a estar expuestos constantemente a estas purinas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que este producto de degradación es muy poco soluble en el organismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a precipitar directamente en tejidos que sean afines. ¿Cuáles son esos tejidos afines? Pues son
las tejidas que son de naturaleza polar dentro de nuestro organismo. ¿Qué regiones son esas? Pues principalmente las articulaciones, ya que están hechas de condroitina, colágeno y glucosamina. Entonces, estas estructuras son proteoglicanas, es decir, son proteínas que tienen grandes cantidades de azúcares. Estos azúcares van a facilitar la solubilidad de estos componentes uratos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que poco a poco se van a estar acumulando en estas regiones del tejido. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues eventualmente esto empieza a aumentar de tamaño y empezamos a generar la presencia de precipitados. Estos precipitados van a intentar ser fagocitados por los macrófagos. Entonces los macrófagos llegan, intentan fagocitar esto para degradarlo o retirarlo de la articulación. Si por ejemplo comemos un poco de carne, no sé, a lo mejor 3 o 4 veces a la semana en unas porciones moderadas, 150, 200 gramos de carne, pues a lo mejor los macrófagos tienen la posibilidad de ir fagocitando esta cantidad de carne que se está acumulando y no vamos a generar un problema de gota. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, consumimos entre 400 gramos 6 días a la semana o comemos carne, por ejemplo, 3 veces al día? Pues vamos a incrementar esta cantidad de ácido úrico que se está precipitando. Entonces, si el macrófago intenta degradar o intenta fagocitar este cristal, pero es demasiado, pues eventualmente el macrófago come demasiado y se va a morir. Entonces, este macrófago se muere. ¿Y qué va a pasar? Que además de que ahora tenemos un cristal de ácido úrico, tenemos ahora un cadáver de macrófago. Pues, ¿qué va a pasar? Que va a llegar otro macrófago, va a intentar fagocitarlo, pero nuevamente si esto es demasiado, pues también se va a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya cuando los cadáveres de macrófagos se empiecen a acumular en esta región, van a empezar a llegar otras células como linfocitos, células como natural killer y células como sinófilos no, mastocitos. Y neutrófilos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues simplemente van a identificar esto como un agente externo, van a decir que esto no debería estar aquí y entonces van a empezar a lanzar todo su arsenal químico. Van a liberar factores de proinflamación, citocinas, quimiosinas y entonces van a empezar a estresar directamente la articulación. ¿Y esto en qué se va a relacionar? Pues básicamente que tengamos un proceso de inflamación. Vean, por ejemplo, aquí que prácticamente en esta imagen ya no podemos definir exactamente dónde inicia y dónde termina el tobillo. Entonces ya está totalmente inflamado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues realmente esto inhabilita directamente la articulación. Entonces es un problema que le cuesta trabajo a las personas pues tener esta movilidad directamente con las articulaciones. Esta es una patología que llega a ser reversible, es decir, no es un efecto crónico, solamente que para que sea reversible, pues la persona o el paciente tiene que poner de su parte y no solamente confiar en el medicamento. Entonces, uno de los principales problemas es que el tratamiento farmacológico tiene un efecto, puede reducir esta acumulación de ácido úrico en un 10 al 15%. Podríamos decir que es muy poco, prácticamente inexistente, pero pues eso ayuda, por ejemplo, a controlar que no tengamos una inflamación o por lo menos a controlar, a mejorar el estilo de vida de las personas. Pero realmente el tratamiento más adecuado simplemente es mejorar la dieta. Con una reducción de los niveles de carne, ni siquiera sustituye ni siquiera sustituirla completamente, solamente con una reducción podemos tener una mejora entre el 40 y el 60%. Solamente que pues las personas se acostumbran a que con el tratamiento, con la parte del tratamiento farmacológico, pues les llega a ser un poco más tolerable su patología, pero no tienen cambios en el estilo de vida. Entonces, ¿qué estrategias existen para contrarrestar este proceso? Entonces,
llegan los alimentos cárnicos, que son prácticamente a base de purinas, y se empiezan a metabolizar. Una vez que se metabolizan, vamos a tener este sustrato, que es la hipoxantina. La enzima que va a generar el proceso de oxidación o de metabolismo va a ser la xantinoxidasa. Entonces vean que de esta estructura lo único que hacemos es adicionar un grupo hidroxilo y formamos el metabolito xantino. Si nuevamente esta enzima, xantinoxidasa, genera un proceso de oxidación, pues ¿dónde lo vamos a hacer? Donde haga falta, que en este caso es este hidroxilo de acá. Y ahora sí, vamos a generar la formación del ácido úrico. Entonces recordemos que este ácido úrico es muy poco soluble en agua, entonces genera precipitados. Una vez que formamos el ácido úrico, ¿cómo va a ser su excreción? Su excreción va a ser principalmente a través de vía renal. Entonces, este ácido úrico se excreta directamente por vía renal, pero tiene un proceso de reabsorción de manera importante en el túbulo proximal. Entonces, quiere decir que parte de este elemento se va a excretar vía orina, pero gran parte de este fármaco se va a reabsorber hacia la sangre. Y nuevamente aquí en la sangre, pues se va a precipitar en la parte del colágeno. Entonces se va a empezar a acumular en las articulaciones. Vean, por ejemplo, la imagen de acá. Todo lo que está en rojo son precipitados de ácido úrico. Es un tejido prácticamente inflamado. Entonces vean que solamente donde está la articulación es donde tenemos mayor cantidad de estos precipitados. En la parte del tejido óseo o parte del tejido muscular casi no vamos a detectar la presencia de ácido úrico, solamente donde estén estos proteoglicanos. Entonces, con todo este esquema, pues ya podemos visualizar algunos mecanismos para contrarrestar la enfermedad. El primero es decir, bueno, si este es el problemático, pues vamos a prevenir su formación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar inhibidores de la enzima xantinoxidasa. Y aquí vamos a utilizar el alopurinol. Vean que el alopurinol tiene una estructura muy similar a las purinas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues estos enlaces acá y estos enlaces acá. Entonces, esto se une directamente con la xantinoxidasa, la inhabilita y facilitamos la formación de hipoxantina. O nos quedamos tanto con xantina o hipoxantina. ¿Y qué va a hacer esto? Estos son fármacos que se van a excretar más fácilmente y que también son más solubles en agua. Entonces, esto va a hacer que, digamos que no se acumulen tanto en articulaciones. Obviamente, pues puede ser, de todos modos, estos también llegan a precipitarse y llegan a reabsorberse. Entonces, no es una solución como total. Sí prevenimos que se forme el más dañino, que va a ser el ácido úrico, pero también la xantina y hipoxantina también tienen efectos importantes a nivel de la prevalencia de gota. Entonces, esa es una estrategia. La otra es utilizar fármacos que prevengan la reabsorción de estas moléculas. Entonces, dentro del riñón tenemos un transportador que se llama OAT, que son los transportadores de aniones orgánicos. Entonces, al inhibir a este tipo de transportador, prevenimos que exista una reabsorción y facilitamos su excreción a nivel de orina. Entonces, muchas veces se dan los dos fármacos al mismo tiempo. Se dan fármacos úricos que van a facilitar la excreción y se van a complementar también con fármacos que sean inhibidores de la xantinoxidasa. Uno de los principales tratamientos que tenemos aquí es el probenecid. Entonces, muchas veces se da tanto alopurinol en mezcla con probenecid para contrarrestar el efecto inflamatorio. ¿Sí? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Ok, entonces también de manera auxiliar se van a dar fármacos analgésicos, se van a dar AINES, pero estos no van a
no van a tener tanto efecto, solamente van a controlar el proceso de inflamación y el proceso de nocicepción, pero no van a tener efecto directamente sobre el metabolismo. Solo ayudan como agentes paliativos. Y ya para terminar, vamos a hablar acerca de la artritis reumatoide, que también es otra de las enfermedades que son más importantes a nivel de articulaciones. Entonces, la artritis reumatoide, a diferencia, por ejemplo, de la gota, es una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, esto quiere decir que nuestro sistema inmune detecta a la condroitina y a la glucosamina como agentes nocivos. Entonces, va a descargar todo su arsenal químico sobre estas estructuras. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener una destrucción de estos componentes en el proceso de la articulación. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener un mayor contacto del hueso con el hueso. Entonces vamos a generar una fricción importante y eso va a causar tanto un proceso doloroso importante y también que tengamos un proceso de deformación de las articulaciones. Entonces tenemos dos tipos de artritis reumatoide para que no se confundan. Tenemos la osteoartritis, que es la que vemos acá, que la osteoartritis es simplemente un envejecimiento de las articulaciones. Entonces, la osteoartritis normalmente se da en personas de la tercera edad o se empieza a ver, dependiendo de la alimentación y dependiendo también de la genética de la persona, puede ser que aumente o disminuya el proceso de osteoartritis. Si una persona, por ejemplo, tiene una buena alimentación, no tiene tanto problema con tabaquismo, alcoholismo o consumo de grasas saturadas, si tiene una alimentación un poco más rica en frutas y verduras, los niveles de glucosamina y condroitina se van a mantener óptimos. Por lo tanto, la osteoartritis se va a retrasar mucho tiempo. Pero si empezamos, por ejemplo, a tener una deficiencia de estos proteoglicanos, vamos a acelerar o se van a empezar a ver este dolor directamente en articulaciones a partir de los 60, 65 años en adelante. Entonces, digamos que la osteoartritis llega a ser un poco más silenciosa y menos agresiva porque pues eventualmente el desgaste es progresivo, es decir, se va adelgazando un poco los niveles de la articulación, empieza a haber cierto desgaste en los huesos, entonces no hay un dolor como constante, sino solamente es con ciertos movimientos o por ejemplo con ciertas actividades muy activas, ya empezamos a generar este problema de osteoartritis. En la artritis reumatoide, esta sí es la enfermedad de tipo autoinmune. Nuevamente, también se ha visto que la osteoartritis se observa en personas de la tercera edad. Se ha visto que, por ejemplo, algunos casos de artritis en, digamos, como personas un poco más jóvenes, a partir de los 40 años, pero casi siempre se observa a partir de los 60 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí directamente tenemos una destrucción total de la articulación y además tenemos un proceso inflamatorio importante, que técnicamente el organismo tiene la capacidad de estar produciendo más condroitina, glucosamina, conforme pasa el metabolismo. Sin embargo, si ya tenemos una capa muy delgadita, en cuanto empiece a formar esta capa de glucosamina, pues el sistema inmune lo va a atacar y lo va directamente a estar destruyendo. Entonces llega a ser un problema bastante doloroso y bastante problemático. También, ¿qué característica tiene? Que, por ejemplo, muchas veces la inflamación no va a ser simétrica, es decir, no se va a inflamar de manera pareja, sino, por ejemplo, lo que puede pasar es que la inflamación sea solamente en una región. Entonces, digamos que la inflamación ocurre en este lado, ¿qué es lo que va a pasar? Que si este lado se encuentra sano,
lo que ocurre es que esta articulación se va a empezar a deformar. Entonces, si han visto, por ejemplo, personas que tienen artritis reumatoide, se darán cuenta que sus articulaciones empiezan a ir de lado. Sobre todo, por ejemplo, la parte de las manos, se les empieza a ir como chuequitos hacia un lado. Entonces tiene que ver porque el proceso no va a ser de manera simétrica, sino va a tomar como ciertas actividades. Entonces, llega a ser bastante doloroso y pues es una enfermedad progresiva. Hasta el momento no hay un tratamiento de cura contra la artritis. Se ha estado buscando, por ejemplo, fármacos que sean inmunosupresores, que tengan un mejor control de las patologías. Sin embargo, lo que se hace actualmente es utilizar antiinflamatorios para retrasar el proceso doloroso y controlar un poco los efectos inflamatorios del sistema inmune. Sin embargo, lo que se está utilizando actualmente son agentes inmunosupresores, inhibidores de las citocinas y también glucocorticoides, que van a encargarse directamente de la inhibición de la actividad del sistema inmune. Entonces, de tal manera que estos inmunosupresores, pues, abaten o disminuyen de manera sostenida el número total de células del sistema inmune para evitar que sigan con el proceso de inflamación. ¿Preguntas de esta parte? Profesor, ¿puede repetir otra vez lo de los inmunosupresores? Sí. Tenemos, a ver, adelante, Carlos. ¿No sería perjudicial como abatir el sistema inmune? Porque pues obviamente podrían atacar otras enfermedades, ¿no? Sí, exactamente. Es uno de los principales problemas de los inmunosupresores, que dependiendo de la salud de las personas, pues hay que tenerlos como, hay que cuidarlos de las infecciones oportunistas. Entonces, todas las personas que estén tomando, bueno, que tengan enfermedades autoinmunes y que sean con tratamiento de inmunosupresores, siempre es un riesgo las infecciones oportunistas. Es muy parecido, por ejemplo, lo que pasa con personas que tienen VIH avanzado. Cuando ya más bien, cuando ya se expresa el síndrome de inmunodeficiencia, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el uso de inmunosupresores para evitar que eventualmente una infección pueda sobrepasar las defensas del organismo y eventualmente eso es lo que genera la pérdida de la vida de las personas que tienen síndrome de inmunodeficiencia ya avanzado. Entonces sí hay un problema. En el caso, por ejemplo, de los inmunosupresores que me preguntaba Scarlett, pues lo que hacemos es directamente disminuir la actividad del sistema inmune. Es decir, si el sistema inmune está detectando que esta condroitina en la articulación es un agente nocivo, yo no puedo cambiar la condroitina, no puedo cambiar la glucosamina que está presente en las articulaciones. Lo que puedo hacer es evitar que el sistema que está destruyendo esto, pues siga destruyendo de manera importante. Por lo tanto, vamos a utilizar fármacos que destruyan directamente las células del sistema inmune. Entonces, para ello vamos a utilizar inmunosupresores o también glucocorticoides, que son fármacos inhibitorios de tipo esteroidal. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí para retomar esto el siguiente miércoles, pero básicamente es como la estrategia principal para el control de la artritis. ¿Ok? Entonces, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, yo le iba a preguntar.